18. Jeremías capítulo 18. Es una palabra conocida, pero en estos tiempos es necesario para el hombre. Amén. Es muy necesario porque Gloria a Dios. es Dios el que hace y transforma las cosas. La palabra dice la señal del alfarero y el barro, dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí haré oír mis palabras. Amén, gloria a Dios. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, Amén. según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Amén. Hasta ahí hemos sentido de leer de su palabra. Amén. Amén. Ayuda a su Hijo Jesús. Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para poder hacer y sacar una exhortación que sea Dios hablándonos y colocando palabras en mis labios para poder hablar de su palabra. Amén. Solamente Dios es el único quien puede en nosotros colocar palabras, y el único quien puede colocar palabras, ¿no es cierto?, en los corazones de cada uno. Que pueda esta palabra ser vida en cada uno de sus hijos. Amén. Palabra de Jehová que vino, dice a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Amén, mi Dios. Qué grande es cuando el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, obedece. Amén. Amén. Qué grande es cuando la fe está puesta en Jehová. Cuando la fe está puesta, ¿no es cierto?, en Dios. No hay nada que nosotros no pueda detener. No hay nada que no podamos hacer si la voluntad de Dios es esa. Solamente nos resta, ¿no es cierto?, de obedecer. Nos resta, ¿no es cierto?, de tener esa fe y saber que solamente Dios es el único quien puede hacer mejor las cosas. Así es, Señor. Y descendí, dice, aquí Jeremías dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Gloria a Amén, mi Dios. Es un gran, ¿no es cierto?, ejemplo, el tomar en cuenta, ¿no es cierto?, un trabajador, ¿no es cierto?, que hace con sus manos, que ¿no es cierto?, que muchas veces no quedan buenas las cosas, pero somos seres humanos. Pero cuando Dios la hace bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, bendito Dios. Pero en nosotros, ¿no es cierto?, en nosotros está que nosotros hacemos muchas veces, tenemos, ¿no es cierto?, se puede decir, no tenemos la facilidad, ¿no es cierto?, de crear algo bueno. Y muchas veces no podemos arreglar lo que hacemos. Así es, Señor. Pero qué grande es Dios, ¿no es cierto?, Amén. para poder, ¿no es cierto?, hacer con nosotros y arreglarnos y amoldarnos Así es, Señor. a nosotros. Gloria a Dios. Que podemos estar mal, pero Dios Sí, nuevamente Señor. los toma, ¿no es cierto?, y lo hace nueva criatura. Amén. Así es, mi Dios. Que como hemos nacido, ¿no es cierto?, nos hemos criado, Sí, Jesús. nacimos de una manera, pero Dios lo va amoldando de acuerdo a cómo vamos, ¿no es cierto?, creciendo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y eso también el alfarero, ¿no es cierto?, son los padres. Amén. Amén. El alfarero, ¿no es cierto?, es la madre, el padre. Así es, Señor. Es la madre, el padre, el alfarero. Amén. Así es, Señor. Entonces, ellos también, por la voluntad de Dios, también hace que nosotros crezcamos, ¿no es cierto?, de una forma. Amén.
que crezcamos, ¿no es cierto?, también con la fe puesta en Dios, Así es, Señor. Amén. Gloria a porque Dios. nos criaron, porque Así nos es, Señor. enseñaron el buen camino. Amén. Amén. Y la vasija, dice, de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, Amén. Jesús. según le pareció mejor hacerla. Gloria a Dios. Amén, Señor. Ese es lo que puede hacer el hombre, Amén. Así es. ¿no es cierto? Pero con el barro, Amén. eso es lo que puede hacer el hombre, ¿no es cierto? Con las cosas materiales. Así es, Señor. Pero que grande, ¿no es cierto?, es Dios que también coloca, ¿no es cierto?, este ejemplo, que para Él somos como barro, Sí, Amén. mi Dios. Así es, Señor. que los puede a nosotros amoldar, Así es, mi Dios. que los puede a nosotros corregir, Así es. Amén. que si no estamos bien, ¿no es cierto?, los puedes corregir, Amén. Sí, Así es, Señor. mi Dios. que si no estamos, ¿no es cierto?, haciendo la voluntad de Dios, Él también de alguna manera, ¿no es cierto?, lo hace nuevamente, muchas veces con dolor, pero para hacer algo bueno, tiene que pasar por prueba. Amén. Para hacer algo bueno, tiene que dolerle al que está, ¿no es cierto?, pasando por prueba, tiene que dolerle para que poder llegar de nuevamente a los caminos del Señor, para que pueda, ¿no es cierto?, nuevamente amoldarlo nuestro Dios a cada uno. Amén. Es grande el amor de Dios Bendito es su nombre. para con su pueblo Israel, como para con nosotros, Amén. Así es, Señor. que lo tiene en su mano, dice, Así es. como el barro en la mano del alfarero. Amén. Así Así es, Señor. somos nosotros para Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es al ponerse a meditar, ¿no es cierto? Y podernos, ¿no es cierto?, imaginar Así qué es. grande el amor de Dios, Así es. que Él tiene la facultad, ¿no es cierto?, para podernos nosotros amoldar y no Amén. tener que deshacernos y se terminó. Porque ya no tendríamos más esperanza, pero lo dio una esperanza más. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Fuera de Él amoldarnos a nosotros, ¿no es cierto?, tuvo que mandar también a su Hijo Así es, Padre. para darle esperanza a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así es, Señor. Muchas cosas, ¿no es cierto?, están sucediendo en estos momentos. Amén. Así es. La desesperación en los hogares muchas veces, la desesperación, ¿no es cierto?, en los jóvenes, por lo que está pasando muchas veces. Amén. Así es, mi Dios. Y toman decisiones que son erróneas. Amén. Y toman decisiones que van en contra de su vida. Sí, mi Dios. Pero ahí está el amor de Dios. Ahí está, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo para poder que nos pueda moldar nuevamente Gloria y a Dios. poder, ¿no es cierto?, llevar los caminos nuevamente para poder llevar una vida sana, Sí, Padre eterno. una vida alejada del peligro. Así es, Padre. Tendremos pruebas, pero ahí está Dios Amén. Así es, Señor. para poder, ¿no es cierto?, a nosotros afirmarnos a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Ahí está Dios, ¿no es cierto?, para recordarnos, ¿no es cierto?, cómo es Él, que Él es el único quien puede, ¿no es cierto?, transformarnos. Amén. Que Él es el único quien puede nosotros colocar lo que habíamos perdido. El único quien puede a nosotros darnos nuevamente otra oportunidad. Así es, Señor. Así es, Señor. Amén. Muchas veces, ¿no es cierto?, en esta vida no hay más oportunidad que una sola. Ayúdenos, bendito Dios. Muchas veces lo dan hasta tercera oportunidad en los trabajos, muchas veces. Así es, Señor. Pero Dios, ¿no es cierto?, todos los días nos da la oportunidad. Si le fallamos, todos los días, ¿no es cierto?, tenemos un día nuevo para pedirle perdón a Dios. Así es, Señor. Amén. Un día nuevo para poder renovar nuevamente fuerza y poder seguir adelante. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Pero la misericordia de Dios no se termina. Amén. La misericordia de Dios no se acaba si está todos los días con nosotros. Amén. Así es, mi Dios. Está todos los días, ¿no es cierto?, con sus hijos. Está todos los días, ¿no es cierto?, en cada hogar. Amén. Amén. Pero hay que buscar la presencia de Dios. Así es, Señor. Amén. Hay que buscar, ¿no es cierto?, en los momentos, dice que en los momentos en secreto, dice, Así es, Señor. porque Él lo recompensará en público. Amén. Gloria a ¿Cómo Dios. poder nosotros, ¿no es cierto?, demostrar a los demás? Amén. Sino que buscándole a nuestro Dios
en nuestro aposento, Así es, Señor. buscar a nuestro Dios, ¿no es cierto?, en lo más íntimo de nuestro ser, tener que poder Él escucharnos, nuestra súplica, escucharnos nuestro ruego, porque Él no es Dios para dejarnos sin responder. Gloria a Dios. Pero el corazón del hombre tiene que estar dispuesto, el corazón de la mujer tiene que estar dispuesto a tener que humillarse delante de las plantas de Dios. Amén. Así es, Señor. Muchas veces, ¿no es cierto?, no tenemos eso, no hay en nosotros. El tener que pedir un perdón muchas veces. ¿Cómo poder, no es cierto, el Espíritu de Dios amoldarnos nuevamente? ¿Cómo puede amoldarnos si en nosotros no está, no es cierto, el perdón que hacia los demás? Amén. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está la verdad. Así es, Señor. Cuando nosotros estamos a cuenta con nuestros hermanos, estamos a cuenta con nuestro prójimo, todo lo que le pidiéramos al Padre, Él nos concedería. Amén. Pero si no estamos a cuenta, ¿no es cierto? Si no estamos a cuenta con nuestro prójimo, muchas veces Dios no puede oír la oración de sus hijos. Amén. Todo depende, ¿no es cierto?, cómo sea nuestra manera de vivir, Amén. Así es, Señor. sea nuestra manera de ser, Gloria a Dios. para que Dios obre en nosotros, Amén. para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones, Sí, Señor. para que Dios pueda escuchar nuestras súplicas. Ahí está el oído presto a nuestro Dios. Y muchas veces, ¿no es cierto?, cuesta, ¿no es cierto?, que Dios responda a nuestras oraciones, pero también puede ser por eso, porque en nosotros no está, ¿no es cierto? Y por eso cuesta para que responda a las oraciones. Así es, Señor. Amén. Y de repente, ¿no es cierto?, hay oraciones que las responden al instante. Así es, mi Dios. Así es, Señor. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando nuestro corazón está dispuesto a buscarle a Dios y está bien con los demás, es fácil de llegar a la presencia de Dios. Así es, mi Dios. Es fácil de que Dios escuche y es fácil que Dios lo amolde a cada uno de nosotros. Es fácil que Dios los tome y nuevamente los diga: Eduardo, nuevamente te transformo. Ru, nuevamente te transformo. Hermano Daniel, nuevamente te transformo. Porque solamente Dios es el que puede hacer las cosas. Alabado sea. La palabra de Dios es la que tiene poder. Te alaba. Así es, Señor. Pero cuando viene de parte de Dios, Gloria a Dios para siempre. cuando viene de parte de Dios, la palabra de Él es la que hace obra. Amén. Gloria a Dios. No es la palabra de cualquier persona, no es la palabra de cualquier libro, sino que es la palabra de Dios, Amén. la que transforma, la que prepara, la que te enseña, la que te dirige Amén. Así por el es, Espíritu. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios sea ayudándonos a cada uno de nosotros, sea bendiciendo cada hogar, Amén. que podamos, ¿no es cierto?, comprender que solamente Dios es el único quien puede a nosotros amoldarnos. Amén. Sí, Señor. Que solamente Dios es el único quien puede en nosotros colocar esa esperanza en nosotros, esa fe de que podemos, Dios mío, ser el remanente de nuestro Dios, que podamos ser el remanente, el pequeño remanente que va a ser salvo. Así es, Señor Jesús. Pero esa es la fe y la esperanza de cada uno de nosotros. Amén. Y para eso, ¿no es cierto?, la oración, y para eso, ¿no es cierto?, buscarle a Él. Así es, Señor. Bendito. Que pueda hacer una obra en nosotros, que pueda hacer una obra en aquellas personas que han pasado, ¿no es cierto?, por las pruebas que están pasando, ¿no es cierto?, Ayúdanos, Señor. de los seres queridos que han perdido. Así es, Señor. Amén. Así es, Señor. ¿Qué esperanza hay si no en Dios? Así es. ¿Qué esperanza hay si no en aquel que nos creó? Gloria a Dios. Y si no, y aquellos que no le han oído, ¿no es cierto?, pasan por esta calamidad. Qué triste es, Así es, Señor. porque en ellos no está la esperanza. Así es, Padre eterno. Pero tenga misericordia, Dios, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor del cielo. Que esta palabra pueda ser vida en mí, como en Amén. cada uno. Gloria a Dios. Amén. Dirija usted, mi Dios. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo es, no es cierto?, el Amén. pueblo de Dios, Así es, Señor. como barro en las manos de Él. Así es.
que Él lo podía, ¿no es cierto?, sostener, que Él lo podía, ¿no es cierto?, amoldar su pueblo, Amén. que lo podía nuevamente, ¿no es cierto?, restaurar, Señor, por misericordia. Gloria a Dios. porque el pueblo también estaba destruido. Amén. Y Dios lo podía restaurar nuevamente, hacer Amén. nuevo Así es. pueblo, hacer nuevas criaturas como a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Grande es el amor de Dios y grande es la misericordia para con su pueblo, Amén. como para con Gloria a Dios. nosotros. Gloria a Dios para siempre. Hasta ahí hemos sentido, ¿no es cierto?, de hablar, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Dios ha sido, ¿no es cierto?, mi ayudador. Gloria Y en a estos Dios. momentos dejo, ¿no es cierto?, este momento, ¿no es cierto?, de su palabra y la dejo con gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Gloria siempre. a Dios para siempre. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Que el Señor bendiga.